ascetas invisibles de las montañas de Bucovina. Parte 2. Anacoretas. Siempre pienso en lo afortunado que es este hombre amable al ver a estos gloriosos anacoretas de vida angelical. Qué gran tesoro debe haber adquirido de ellos. Incluso monjes monásticos dignos le dicen con genuina admiración: «Se te ha dado mucho, hermano Joan, pero recibirás aún más en la eternidad por tal bendición». Y él solo se ríe en respuesta. Ahora, a los 65 años, tiene una salud perfecta y es tan fuerte físicamente como 3 hombres de su edad. Y no tiene nada que perder. Puede llevar bolsas de migas de pan por las montañas durante muchos años y no lo considera trabajo en absoluto. ¿Qué pasará cuando ya no pueda hacerlo? Bueno, no será el fin del mundo y habrá alguien en su lugar. No hace nada especial, solo lleva cosas. Es asombroso cómo habla naturalmente de sus vecinos en las montañas, como si hubieran salido de un patericón. Viven justo aquí, a 2 pasos de él, y luchan al aire libre, en el frío, de acuerdo con todas las antiguas reglas estrictas de la vida ascética. Mirando a Joan en su pequeña casa en las montañas, te transportas a los primeros días de los desiertos egipcios. De hecho, estas 2 montañas cercanas, que él conoce como la palma de su mano, son un patericón viviente hoy. Me mostró a través de la ventana de la pequeña casa, a través de una tormenta de nieve, algunos puntos en las montañas, las direcciones por las que caminaba hacia los ermitaños. Hay 2 monjes allí, y hay 3 esicastas más por la Piedra Roja, en las Piedras de la Señora, en Slatioara, en los viejos bosques. Kalinic, el discípulo de Zosima, lucha cerca de la Piedra del Bisonte, y un monje de 86 años todavía vive allí, bajo tierra, envuelto en un abrigo de piel de oveja, sin fuego, sin necesidades básicas. Es muy delgado, piel, hueso y espíritu. ¿Qué hace allí? Reza. Estas personas se alimentan de oración. Sus sentimientos están atrofiados y de alguna manera logran pasar más allá de este reino, donde ya no necesitan agua ni comida. Este ermitaño ni siquiera me permitió mirar su celda subterránea, donde duerme y reza. Es conocido en los monasterios, pero pocos han hablado con él y pocos conocen su nombre. Dicen que algunos ni siquiera pueden verlo, y que tales esquemamonjes tienen la capacidad de venir y rezar en los monasterios de montaña, y nadie los ve allí. Caminan entre la gente y los hermanos del monasterio, pero no los notan. Se paran en la liturgia, en la iglesia, junto a la pared en la sombra, y nadie ve que están allí. Sí, todavía hay tales esquemamonjes hoy, que rezan como una llama de fuego, que nunca bajan de la montaña, pero mueren allí, y ni siquiera sabes que están muertos. Son eternos. Y hay incluso más monjas que monjes. Son mártires. Conozco a 5 de ellas solo en las montañas Rarau, a gran distancia unas de otras. Las mujeres viven sus vidas ricamente adornadas con virtudes. No puedes hablar con ellas excepto los miércoles, durante media hora. Hay muchas más de ellas en las montañas Yumalau. Estas son ermitañas y reclusas que se retiraron allí de grandes conventos, como Dragomirna, Neamt, Agapia, Vladimiresti Galati, de Piatra Fantanelle en Nassau, e incluso la abadesa del convento de Pasarea de Bucarest, y muchas, muchas otras, docenas y docenas de monjas. Conozco bien a 28 anacoretas. Ahora, en diciembre, fui allí a ayudar a una monja anciana. Está a unas 9 millas de aquí. Me lleva aproximadamente 1 hora llegar. Aprendí de ella que algunas nuevas esicastas habían llegado. Justo en medio de nuestra conversación, el gran padre espiritual Justin Parvu, del monasterio Petru Boda, su viejo amigo, lo llamó por un teléfono con interferencias.
Dijo que le enviaría 2 monjas del convento Pollana Maicilor, que está en algún lugar bajo el monte Ceajlau. Una de ellas se graduó de la escuela de medicina, la otra de la escuela de teología. Mujeres que decidieron convertirse en anacoretas aquí en las montañas Rarau. Desde pasado mañana, el hermano Joan les daría refugio en su pequeña casa y comenzaría a hacer refugios para ellas. Poco a poco empiezo a entender que no es una coincidencia que estos anacoretas que llevan vidas santas elijan a Joan. En primer lugar, porque conoce bien las montañas. Además, vive allí, entre ellos, permanentemente. Lo han estado observando desde su oscuridad forestal durante tantos años, viendo sus acciones, comportamiento impecable y la alegría con la que se apresura a ayudar a todos, santos y pecadores por igual. Durante 15 años ha estado luchando firmemente en el desierto, sin cesar su vida cristiana, obediente ni un minuto. Una vez vivió en Hasi, pasando más de la mitad de su vida en un edificio de apartamentos, un tiempo que considera su cruz, que tuvo que soportar. Cuando en 1998 quiso renunciar al mundo, su familia dio su consentimiento, pero nadie creía que podría arreglárselas solo allí. ¿Realmente crees que ser ermitaño es para todos?, le dijeron su esposa, hijos y amigos. Se bajó del tren en la estación del pueblo de Pojorata y miró las cumbres. Iba a subir la montaña durante 7 horas hasta el lugar donde había decidido hacerse un refugio. Se dirigía hacia las cumbres cuando una terrible tormenta lo golpeó, con granizo, lluvia y vientos que le arañaban la cara, con abetos arrancados de raíz y cayendo a su alrededor. Varias veces se dijo a sí mismo: no podré subir. Sería mejor regresar a la estación y volver a Hasi. Tuvo esta tentación varias veces, pero no regresó. Vivió 3 años en un monasterio y 5 años en un refugio en el monte Yumalau. No le gustaba particularmente el bullicio de la vida monástica, pero los años pasados en la fría soledad de su refugio en las montañas se convirtieron, sin duda, en los más felices de su vida, incluso los más sublimes y divinos. Durante 380 días trabajó, sin enderezar su espalda, en esta celda, tallándola en la roca. 3/4 partes bajo tierra, enmascarada con un techo sobre el cual amontonó tierra y musgo para que no fuera visible desde ningún lado que te acercaras. Dentro colgó un pedazo de cartón con su regla monástica y las reglas ascéticas de los santos Basilio el Grande y Antonio el Grande en un clavo en la pared. Comenzó a vivir en pureza y simplicidad, como siempre había querido. En su primer invierno, incluso si hubiera querido regresar, no habría podido. Se dislocó gravemente la pierna en el bosque. Estaba muy hinchada y no podía caminar. Se quedó allí solo durante 3 meses, bajo la nieve. Durante las últimas 2 semanas ni siquiera tenía nada para comer, así que comenzó a cavar en el suelo, mordisqueando las raíces de los árboles. Más cerca de la primavera, cuando los monjes de Pojorata lo vieron cojeando hacia el monasterio, se quedaron asombrados. «¿Cómo has sobrevivido, buen hombre?». Caminaba, brillando con su sonrisa, esperando que le dieran algo de comida y volvería a subir. Dijo que en los inviernos siguientes no sentía necesidad ni soledad. Se quedaba en su refugio como si estuviera en otro reino celestial, cuya existencia sólo había sospechado, pero nunca había sido tan accesible. Estaba por encima de este mundo. Vi paisajes que te encantan con su belleza. Me olvidé del hambre y el frío. Estas montañas son pura, perfecta belleza. Conocía a todos los animales que se habían convertido en mis vecinos. Miraba por la ventana, cubierta de polvo, de mi refugio, y veía corzos, jabalíes, lobos,
Un oso pasaba justo al lado de mi cabaña y un ciervo lo seguía. No tenía miedo de nada. Los animales eran mis amigos y podía rezar a Dios, con alegría, sin ningún esfuerzo, sin dificultad. Podía abrazar todas las montañas. Era una alegría que no había experimentado ni siquiera de niño. Aprendió la verdadera oración de una mujer, una anacoreta que vivía invisiblemente en los bosques de Yumalau y que era considerada absolutamente excepcional por los monasterios circundantes. Un día, el abad del monasterio de Pojorata envió a buscar a Joan para que bajara de su montaña. Hermano Joan, conoces estas montañas mejor que nosotros los monjes. Realmente necesitamos a una monja. Queremos verla para que nos diga algunas palabras para el beneficio de nuestras almas, porque los tiempos son muy difíciles para los monasterios ahora. Ella no tiene nombre. ¿Podrías ir a buscarla y decirle que la estamos llamando aquí? ¿Qué podía decir Joan? Dijo que sí, y no se opuso. Era finales de otoño, a mitad del ayuno de la Natividad. Al salir del monasterio, el padre confesor se le acercó y le dijo: «Si no es la voluntad de Dios, no encontrarás a esta monja. Incluso si está muy cerca de ti, es posible que no la veas de todos modos. Y debes ir a buscarla mientras ayunas y oras intensamente. Que Dios te bendiga, porque estos esicastas de vida sobrenatural no se revelan a todos». Partió el mismo día. Pensó que la encontraría rápidamente, en unos pocos días como máximo. Juzgando por sus viajes anteriores y las historias de otros esicastas que conocía, se imaginó en qué parte de la montaña podría habitar. Fue el mismo día, y la buscó durante 4 años, día tras día, caminando de un extremo de Yumalau al otro, pico tras pico, hueco tras hueco, cueva tras cueva. Fue mi gran penitencia. No sé cuántos pares de zapatos destrocé, pero seguí caminando a pesar de las lluvias, tormentas de nieve, fatiga y hambre, a través de barrancos, matorrales y acantilados empinados. Me decía a mí mismo que no era digno de ello, que Dios había ordenado que no la encontraría. Pero aún así, había días en que parecía que casi la veía. Sentía que debía estar aquí, en algún lugar muy cerca, que pronto la vería. No sé cómo explicarlo adecuadamente. Era como si supiera que estaba a 2 pasos de mí, pero siempre se me escapaba. Tal vez me vio todo el tiempo, todos esos años también, pero no quería aparecer ante mí. No lo sé. Tal vez me estaba observando, probándome para ver si podía soportarlo. Cuánta paciencia tenía para caminar por las montañas como un loco. Cada vez regresaba a mi refugio más cansado y más deprimido. En algún momento me venció el desaliento. El desaliento es una tentación seria. Fue a principios de invierno. Lloviznó durante 3 semanas y la niebla era espesa. El aire estaba húmedo, así que no se podía ver nada a 2 pasos de distancia. Me invadió una melancolía tal que ni siquiera sabía qué hacer. Me sentía extremadamente incómodo y me estaba volviendo loco. Daba vueltas alrededor de mi refugio, buscando excusas para hacer algo, ir a buscar leña o cocinar comida, pero no parecía tener sentido. Una noche, cuando estaba afuera frente a mi refugio, sintiéndome completamente abatido, de repente escuché un susurro en los arbustos y vi una sombra moviéndose allí. Pensé que era un oso u otro animal salvaje. ¿Quién más podría estar en la cima de una montaña con tanta niebla y llovizna? Tomé un pico. Luego vi que la sombra se detenía en un abeto. Miré más de cerca. Era una mujer, una monja. Hice la señal de la cruz. ¿Cómo pudo llegar aquí? Ella me miraba, y yo la miraba sosteniendo el pico en mis manos. Me quedé helado. Después de estar un rato, la monja se acercó a mí y dijo:
Que Dios te apresure. Le pregunté, ¿eres la monja sin nombre? Ella respondió en un susurro apenas audible. No, soy una simple monja pobre que se perdió aquí. Pero yo conocía todo en estas montañas, y no podía ser engañado tan fácilmente. Continué. No, no puedes perderte. Has caminado por un camino que nadie conoce en estas montañas. Mientras tanto, seguía pensando que podría ser el diablo disfrazado de monja para tentarme. ¿Qué más puedes pensar cuando ves a una mujer así sola por la noche en la cima de una montaña? Había leído en libros sobre demonios que tomaban la forma de mujeres y monjas, sobre todo tipo de fantasmas. Incluso estaba un poco asustado. Tenía un rostro tan pálido y seguía acercándose a mí. ¿Por qué te echas para atrás? ¿Hay algo de lo que tengas miedo?, dijo. Me estaba retirando hacia mi refugio, y aunque sentía que no podía hacerme daño, lo entendía en lo profundo de mi corazón. Todavía estaba asustado. Al mismo tiempo, no quería que se fuera y no me atrevía a decir que tenía miedo. Acercándose a mí, la monja susurró. Tienes tentaciones, ¿verdad? Te sientes muy mal aquí, pobrecito. Solté el pico al suelo, o más bien, se me cayó de las manos. Me quedé congelado como si estuviera paralizado. De repente, rompí a llorar. Incliné la cabeza y me quedé frente a ella, sollozando violentamente. Creo que nunca había llorado tanto en mi vida, con tantas lágrimas. Tal vez cuando era niño, no lo recuerdo. La monja me tomó por los hombros y me llevó tranquilamente al refugio. «Vamos a rezar», dijo, tal como solía decirlo mi madre. Pasé 2 años con ella en el desierto. Me recibió en su pequeño refugio, escondido bajo una roca, por el que había pasado tantas veces antes. Allí comenzó a contarme poco a poco lo que significa la oración con todo tu ser. Me llevaba 3 o 4 horas llegar a ella, noche tras noche, a través del bosque. Llegaba totalmente exhausto, a veces solo para mirarla. Luego volvía a caminar de regreso, 9 millas por la noche. Solo permanecía en oración, en postración. No dormía. Era como si estuviera absolutamente separada de este mundo. Y rezaba, con lágrimas. Lloraba en oración allí, en su cueva, en el frío. Nunca había visto algo más impresionante y sincero. Nunca te avergüences de tus lágrimas. Nunca. Durante 4 años busqué a esta santa monja. Durante 4 años. Todavía está allí. Y señaló a través de la ventana hacia las cumbres del monte Yumalau, cubiertas de nieve. Artículo escrito por Bogdan Lupescu.